Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 de Altiz, canal 18 de Claro. Muchísimas gracias a todos los que están entrando en este momento a través de la señal del canal 85, 85 de Claro, 85 de Win Telecom, Voz Media Network. Muchísimas gracias a todos aquellos que entran a mi canal de YouTube en vivo de Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hacemos todas las noches de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Suscríbase, ahí está la dirección y si no quiere escribir con la cámara del teléfono celular donde está ese cuadrito QR, usted lo pone y lo va a mandar directamente al canal de YouTube de Primera Mano RD. Gracias también a los que están en Voz Media Network. Hoy es lunes 9 de octubre del año 2023 y aquí estaremos rumbo a las 9 de la noche planteando lo que pensamos sin importar a quién le duela, como siempre, con todo menos con miedo. Buenas noches, don Delvis Santos. Buenas noches, don Obniel. Buenas noches a la legión de seguidores dentro y fuera de RD que te siguen. Gracias por estar ahí conectados a esta hora con Obniel Ramírez. Don Delvis, Dígamelo. hoy cumpliría 89 años el expresidente de la República, Jacobo Masluta. Ah, qué bien. Nació el 9 de octubre del año 1934. Yo creo que Jacobo fue uno de los líderes fundamentales Sí, claro. de los últimos 50 años o después del ajusticiamiento de Trujillo, que tuvo algún nivel de preclaridad en la política dominicana. Jacobo, que fue quien le hizo quizás más fuerza a Peña a lo interno del PRD, del antiguo PRD, que llegó a ocupar la presidencia de la República por días, porque recuerden que Jacobo era el vicepresidente de don Antonio Guzmán. Cuando don Antonio se suicida el 4 de julio del año 1982, Sí. Jacobo le tocó terminar el mandato del 4 de julio al 16 de agosto. O sea, fue presidente un mes y unos cuantos días de la República. Fue vicepresidente antes de eso, fue presidente del Senado. Y a pesar de que mucha gente le endilga muchísimas situaciones, yo soy de los que digo que prefiero recordar el liderazgo de Jacobo. Hay muchos del PRM hoy que eran miembros de la corriente de Jacobo. Jacobo llegó a tener una corriente o una forma de pensar fuertísima a lo interno del PRD cuando era PRD. Así que hoy cumpliría 89 años don Jacobo Masluta. Sí. Y quiero aprovechar así mismo en el introito, antes de entrar en el tema fundamental que vamos a tratar, que lo que pasó este fin de semana en el conflicto entre Israel y una parte de Palestina, un grupo armado que se llama Hamas, Jamás, sí. ha dejado al mundo con los ojos delirantes. Ha sido bastante duro. ¿Cuánta gente murió? ¿Cuántas mujeres violadas? ¿Cuántos niños asesinados? Qué triste es cuando el mundo decide caminar el camino de la desgracia y no de la concertación. Un mundo tan avanzado, sin embargo, todavía los temas religiosos, los temas étnicos, continúan siendo fuente de destrucción. Yo creo que tenemos que combatir en todas las dimensiones este tipo de situaciones que se han dado. Sí. Es lamentable ver un conflicto de ese nivel, ver que gente que fue de vacaciones, gente que estaba visitando, gente que estaba caminando, gente que estaba dormida, niños que estaban en la escuela perdieron la vida en esta desgracia. Sí, sí, sí. Así que lamentamos desde aquí nuestra solidaridad con el pueblo israelí. Sí. Y entendemos que el mundo ya ha evolucionado mucho para ir por esa situación. En ese tenor, de manera breve, alertar que por esa es una de las tantas razones por las que los gobernantes deben tener mucho cuidado para no activar los circuitos del fanatismo frente a temas en los cuales
debe actuar la diplomacia. Ese es un conflicto que no quisiéramos compararlo con ningún conflicto del área, pero si lo trajéramos de Medio Oriente a América Latina, hay zonas binacionales donde desafortunadamente se están dando temas similares y el fanatismo lamentablemente gana la batalla y convierte en víctima a gente que no tiene nada que ver ni con su afiliación religiosa ni con su búsqueda de poder, como es alguno de los casos. Mira, mi querido amigo, el fin de semana el presidente de la República estuvo en tu zona, en la zona de Samaná y de Nagua, Sí. haciendo algunas inauguraciones, dando algunos picazos y en su agenda presidencial. Pero el presidente, en una actividad del Servicio Nacional de Salud, del bandido que administra el Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, dio unas declaraciones que yo creo que debemos traerle aquí para debatirlas. El presidente de la República retó a la oposición a hablar del uso de los recursos del Estado y aseguró que él había hecho más obras con menos dinero. Sí. Miren, ustedes me han escuchado aquí durante mucho tiempo. Desde que Luis llegó a la presidencia, yo he tenido el mismo discurso respecto a cuál es su promesa principal. El presidente Abinader llegó bajo la sombrilla del fin de la corrupción y del fin de la impunidad. Se dieron dos movimientos. Uno fue Marcha Verde contra la corrupción y el otro fue el que se dio en la Plaza de la Bandera de los Jóvenes. Y había un solo pedido: la lucha contra la corrupción. Yo he dicho incluso que la gente no votó a favor de Abinader. La gente votó en contra del PLD y de las prácticas de corrupción del PLD. Sí. Y entendieron que había que producir lo que Abinader había dicho en su campaña desde el año 2015, un cambio. Sin embargo, yo siempre dije, he repetido, he reiterado que el cambio no puede ser solamente de palabra. No es un asunto semántico, no es un asunto de querer cambiar una percepción, no, tiene que ver con cambiar una cultura, con profundizar con lo que se ha vivido históricamente y tener una sociedad distinta. Cuando el presidente de la República trae, que ahí yo creo que él tiene que delimitar cuándo está actuando como presidente y cuándo está actuando como candidato del PRM, que son cosas diferentes, señor Abinader. Cuando él dice eso en medio de una actividad estatal, porque la actividad no era del PRM, la actividad era del Servicio Nacional de Salud. Cuando él habla como político en una actividad puramente gubernamental, él se presta a que la oposición le falte respeto. Porque la solemnidad de la presidencia de la República, cuando él ha dicho, por ejemplo, que en la vaina esa que hacen en el Palacio, que se llama la semanal, la rueda de prensa que hace el presidente, que hoy la hicieron, que le preguntan sobre algún tema político, él dice que no le hablen de política, porque ahí en ese escenario, él es el presidente de la República. Bueno, en el escenario del Servicio Nacional de Salud, de la inauguración del hospital, él era el presidente de la República, ahí no era el candidato presidencial. Pero el presidente dice que la oposición debe venir a debatir el uso de los recursos del Estado. Miren, yo creo que hay que tener cuidado y yo he venido hablando durante mucho tiempo del problema de politizar todos los temas. Si algo ha pasado en la República Dominicana es que nosotros no hemos logrado resolver un solo de los problemas que ancestralmente nos han afectado por la maldita politización. No hemos resuelto el tema de la energía eléctrica. Gracias, Alba, por el café. No hemos resuelto el tema del agua potable. No hemos resuelto el tema de la salud. No hemos resuelto el tema de la educación. No hemos resuelto el tema de la seguridad ciudadana porque todos los gobiernos se han empeñado en politizar las necesidades del pueblo. Y cada 4 años le van con la misma vaina, con el mismo cassette.
El presidente habla acerca del uso de los recursos del Estado de forma pulcra y transparente. Sí. Pero yo creo que ese es un tema que hay que tener mucho cuidado. Cuando uno entra en los principales ministerios del gobierno, uno encuentra que el tema de la transparencia no es su fuerte. Puede haber transparencia en el MIBET de Carlos Bonilla, que administra todos los cuartos del mundo. Váyanse a lo que pasó en Fiona. Julio César de la Rosa Tiburcio, nuestro amigo, hizo un estudio, un reportaje. Ya nosotros lo habíamos dicho muchas veces, que Fiona iba a llevar a ese muchacho a la cárcel. Pero Julio César hizo investigaciones más profundas. Y al final decía en su reporte que Fiona fue más suave que el huracán Carlos Bonilla. Entonces, ¿se ha manejado en el MIBET con transparencia los recursos del Estado? Yo no creo que sea así. Y las muestras están ahí. Se ha manejado el Ministerio de Interior y Policía, que se alquiló un local, un hotel para entrenar a los policías en 600 millones de pesos. ¿Puede hablar de transparencia? ¿Podemos hablar de transparencia con lo que ha pasado en la CAS con Fellito Suberví? ¿Podemos hablar de transparencia con Deligne? No. ¿Y cuál es el problema? Miren, yo escucho a la oposición mucho hablar de lo siguiente. Dicen que el gobierno ha tomado 24 mil millones de dólares prestados. Sí. Que se apresta en este año final a llegar a los 30 mil millones de dólares prestados. Que eso es todo lo cuarto del mundo. Mi mente me da error, imagínense la calculadora. ¿Cuál es el problema? Que esta es una República Dominicana más grande, económicamente hablando, que la que administró Balaguer. Más grande que la que administró Leonel. Más grande que la que administró Hipólito. Más grande que la que administró Danilo. Este presupuesto nacional es 20 o 30 veces lo que administró Hipólito. 10 o 15 veces que lo que administró Leonel. Por lo tanto, la gente entiende y dice que como se ha administrado tanto, y el presidente habla de obras, ¿dónde están las obras que exhibir? ¿Dónde están las megas obras que debieron hacerse con casi 30 mil millones de dólares prestados? Yo ni siquiera quiero entrar en eso porque eso es un tema de la oposición que debe pelearse con él ahí. Ahora, cuando hablamos de transparencia en el manejo de los fondos públicos, hay demasiado por donde picar. Señores, lo que pasó y pasa en el Ministerio de Educación es una vagabundería. Se supone que la gestión del cambio tenía que imponerle una tapa de que ahí no iba a pasar lo que pasó con los exministros, que manejaron 24 mil millones de dólares y no había ni butaca. Eso es lo que la gente estaba esperando. Señores, cuando designaron a Roberto Furcal, que Delvi tiene sus afectos por él, y yo se los respeto. Eternamente. Pero cuando designaron a Roberto Furcal, yo entendía que iba a haber un cambio radical en la educación en la República Dominicana. Estoy hablando en términos administrativos. Porque él iba a manejar el presupuesto más grande que había administrado otro ministro. Ningún ministro iba a administrar lo que él iba a administrar. Y yo decía, bueno, este señor con la pericia, con la preparación, con esto, con lo otro, le va a dar un giro a la educación. Mentira. Cuando vieron tantos cuartos se volvieron locos también. Y ahí están las pruebas. El actual ministro, que es otro, ese ha acabado con todo. Pero el actual ministro llegó ahí ¿sobre qué base? Sobre acabar con el que estaba. Y que se habían llevado todo, y que esto, y que los contratos eran amañados, y que había mafia, y que esto, sí, y que todo era y que era parte del ministro pasado. Entonces, yo creo, y lo decía la semana pasada, Delvi, sí, que del tema de la educación, del tema de la transparencia y la corrupción, es mejor que no se hable. Si traemos ese tema y la oposición comienza a sacarle al señor presidente, la oposición y todos los que creemos que el tema de la corrupción debe finalizar, comenzamos a sacarle,
los casos van a llenar los edificios. Bueno. Los 100 millones de Tony Peñaguaba, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó? Los 400 millones de Gloria Reyes, ¿qué pasó con eso? O sea, esos son temas que han salido en esta administración. Y lo peor no es que salgan, Delvi. ¿Qué es lo peor? Porque el presidente dice a veces, no, porque yo nunca lo he ocultado, pero no es que lo oculte, presidente, porque la gente lo está viendo. El problema es que no lo trancan esos tigres, ni lo judicializan. Por ahí anda Kimberly Tavera haciendo opinión en un programa en la mañana. ¿Por qué sacaron a Kimberly del Ministerio de la Juventud? ¿Porque era una santa? ¿Por qué sacaron a Luz del Alba Jiménez, la que la sustituyó? ¿Porque era una santa? Entonces, señores, el tema de la corrupción hay que sacarla del jodido debate político. Bueno, mira, yo lamento no estar aquí para defender el gobierno, porque en mi condición de comunicador va un poco más allá. Sin embargo, me parece interesante que el presidente, en el marco de un remozamiento a un hospital que este gobierno recibió justamente recién remozado de mi amada provincia Samaná, haya tenido el presidente que presentar esas declaraciones. Francisco Pagán, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, está preso justamente por las desgracias administrativas cometidas en el marco de una gestión totalmente desastrosa, y precisamente ese hospitalito de Samaná, que se ha llevado todo el dinero del mundo y todavía no terminan de ofrecerle a una provincia meramente pobre, pero saqueada por la clase política, un espacio de salud digno. Ojalá que con ese remozamiento que le realizó el Servicio Nacional de Salud recientemente, por fin ya tenga esa provincia por demás turística, un espacio en condiciones óptimas donde la gente pueda asistir. El presidente, a pesar de que no asistí por razones de que tengo compromiso aquí en la ciudad, pude notarle bien asequible, bien amigable, con gente con la que él tenía al menos 3 años y tanto que no tenía ningún tipo de contacto, y me refiero precisamente a la gente de su partido en esa zona. Me pareció interesante. Ahora, yo no quiero que el presidente caiga en el jueguito de evaluar su gestión de gobierno en base a varilla, bloc y cemento, porque yo creo que la gestión de Luis Abinader va mucho más allá. Cuando él reta a Leonel Fernández, a Danilo Medina, no a Hipólito, porque Hipólito es afín a su causa. Si lo lleva al terreno presidente de bloc, varilla y cemento, es muy probable entonces que ahí sea el verdadero terreno donde ellos lleven ventaja. Pero, por ejemplo, una de las cosas que ha dicho el presidente Abinader y que oigo a su ministro de Vivienda decir, es que este ha sido el gobierno que en 3 años ha construido más vivienda que la gestión entera de Danilo. No, eso es mentira. Pero toda sobrevaluada entonces, carajo. Eso no es cierto. Señores, Cienfiona, que era una tontería porque para el volumen de dinero que maneja el Ministerio de Vivienda, lo que manejó en Fiona eran 2,000 y pico millones, unos chelitos. Si ahí hubo corrupción, todavía están esperando a la gente que le compren los zinc y la vaina. Uf. Y él dice que le resolvió. Dice Carlos Bonilla, presidente. Entonces yo se lo aplico eso a las qué sé yo cuántas mil viviendas que él dice que ha hecho. Pero mira, Carlos debe tener mucho cuidado porque justamente él es el incumbente número 4 que pasa por la OISOE, porque el Ministerio de Vivienda no es más que la OISOE con un disfraz. Va para allá también él. Al mismo sitio que han ido los otros. Están desacreditados. Primero, Félix Bautista. El estigma social lamentablemente le puso una estampa. Miguel Pimentel Caré, el estigma social lo tiene en su entorno. Francisco Pagán, el más reciente director de la OISOE, preso y hablador, le dicen soplón. Y yo quiero que sea Carlos Bonilla, el más reciente incumbente de la OISOE, que salga por la puerta grande, porque Miriam Germán Brito, Wilson Camacho y Jenny Berenice no le van a coger el cuentecito de que este es su gobierno que lo nombró a ellos. Bueno, ya ellos, esa gente viene duro en las próximas horas. No van a hacer nada. Ya yo no creo en esa vaina. Ten fe, porque yo no creo que doña Miriam, yo creo en Jenny. Mira, creo en Camacho. Mi y amiga creo en Jenny y mi amiga Miriam tienen un Ajá. expediente que empezó la unidad antifraude
de la Contraloría, de las diabluras de la gestión de Carlos Bonilla y no ha pasado nada. ¿Entiendes? Que no tienen fiscales, que no tienen vaina, pero yo veo que para otras cosas tontas como muchísimas, encuentran fiscales de una Sí, vez. pero que tú Si no- hay una periodista por ahí que hace un reportaje de una venezolana que pichaba, que hacía cualquier... métela, es así. Entonces yo digo que a veces el Ministerio Público es más mediático que ir al fondo de verdad de los temas. Señores, y quiero sacar a Delvi como siempre de los temas Por que favor, yo trato sí, aquí. Sí, te lo agradezco, porque mira, ¿Cómo es posible que al día de hoy, para su agravio o desagravio, porque lo digo en las dos vertientes, no haya habido una investigación seria, concluyente sobre Roberto Furcal? Concluyente, que diga que no, que las acusaciones eran falsas, o una investigación cierta que diga que sí, que es verdad que él se robó, que las acusaciones eran ciertas, que había mafia. Para su agravio o desagravio, yo digo que el Ministerio Público hace tiempo, el ministerio más grande que el Ministerio de Educación debió entrar ahí, investigar lo que había ahí. No pasó nada. Lo que pasa- Te voy a poner otro caso. ajá. No yo, él lo dijo. Adán Peguero la semana pasada ¿Qué cogió dijo? el Twitter, que después lo borró, porque aquí son charlatanes, era un charlatanazo. ¿Qué dijo Adán? Que hasta cuándo iban a tener su moral en el suelo. Él decía, y es verdad, en una dirección o en otra. Sí, claro. Ah, tú me estás investigando, pero la investigación no pasa de ningún lado, entonces me tienen en la banca ahí. Si es verdad que robé, méteme mano, y si no robé, di que no robé. Mira, yo sé que el ansia de justicia que tenemos todos nos lleva a exigirle que el Ministerio Público actúe con más rapidez. Ahora, ustedes saben, señores, que no es tan fácil, que la estructura del Ministerio Público, pequeñita por demás, carente de recursos, con 16 años Es que de eso gestión no es del pasado gobierno. No, Delvi, tú no puedes escúchame, pedirle que tú te- como periodista objetivo Ajá. no puedes decir esa vaina. ¿Sabes por qué? Es que son muchas cosas. No, porque este gobierno, su bandera al llegar, por donde yo empecé diciendo que su principal promesa era esa. Busquen el 16 de agosto del 2020, Sí, eso cuando Luis, la primera designación que hizo Luis, y la puso ahí a las dos de frente, ¿cuál fue? Miriam Germán Brito, Jenny Berenice ¿Y Reynoso. qué fue lo que él le dijo? ¿Sean cómo? Independientes. Ah, pero yo no puedo decirte que sea independiente si yo no te doy para que tú andes en tu carro, para que tú tengas tu casa, para que tú tengas tus facilidades. Ah, independiente y le corta el presupuesto. Ahora yo no quiero venir a ser abogado del diablo, pero tú has notado que el presidente de la República en Twitter persona se ha involucrado en una sola investigación del Ministerio Público. Yo siento que no. Yo siento que a pesar de mis discrepancias, tanto con él como con un grupo de gente que le rodea, se ha mantenido impoluto en cuanto a la independencia que le atribuyó el 16 de agosto del 2020 con el primer decreto a doña Miriam Germán Brito y a Jenny Berenice Reynoso. Entonces tú estás diciendo que las actuaciones de Miriam en una dirección o en otra son por su propio modo. No, ellas están actuando correcto o incorrecto como fiscales que son nombradas para realizar una función, que estén lentas o no, en este caso lentos, porque hay un caballero, cuyo caballero, por cierto, merece el respeto de la sociedad, porque Wilson Camacho se le ha parado en dos patas a la corrupción y le ha demostrado que es un fiscal de carrera. ¿Te puedo hacer No una tengo el pregunta? honor de conocerlo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Para que la haga y ojalá tener la respuesta. En caso contrario, se la hace a él. No tengo el honor No, de pero conocerlo. tú eres el que está defendiéndolo, te Sí. tengo que hacer una pregunta. Y de verdad que no me presto El para caso defender a todo el Medusa, mundo, que pero yo a tuve la Wilson lo defiendo. oportunidad, el caso Medusa, que Ajá. tuve la oportunidad de leer el expediente, y tú también. Sí, yo vi. Los primeros acusados que eran ricos de este país, ¿por qué no terminaron presos? Pero ¿Tú ya- me puedes- ¿Por qué Jean Alain sí y los que estaban involucrados en la red con él no? ¿Tú pudieras decirme y por Jean qué? Alain no es rico. Pensé que había dejado tu papel de hacerte el pendejo en no, la lo que afuera. estoy diciendo es que si la riqueza es el obstáculo que tú No, yo te atribuyes- estoy hablando de las familias tradicionales de este ¿Cuáles? país. Los Michelin, por ejemplo. Los Vicini, los Bonetti, que fueron mencionados en ese expediente. ¿Por qué razón eso no y Jean Alain sí? ¿Tú pudieras decir? ¿Qué tú alegas? No, yo no alego nada. Tú me estás diciendo que ellas actúan por su propia convicción. Ahora yo te pregunto que qué pasó, que por qué no sucedió Si nada. yo pudiera responderte a nombre de ellos, cuya atribución todavía no tengo, porque esas damas no me tienen como vocero, te dijera
que ese expediente está en los tribunales. Y mientras un expediente esté en los tribunales, quiere decir que todo el que aparezca en el expediente en sí, tarde o temprano va a ser llamado. Pero todos hicieron No, acuerdo. ¿Hicieron acuerdo? Todos. Entonces, si hicieron acuerdo, significa que de algún modo sufrieron el peso de la justicia por medio del Ministerio Público. No me digas, oye, pero No. este hombre vino hoy. Pero- Ya estamos ahí a la pausa. Sí, hicieron porque acuerdo, él me está colaboraron. hablando. Oiga, señores, yo estoy ahora, de repente estoy caminando en un cielo de cristal. Sí, Turum, turum. sí Vamos a la hicieron pausa, acu- Jesús, antes que me caiga del cielo de cristal.